Bienvenidos a Reset. Mi nombre es Elías. Y mi nombre es Moisés. Mi nombre es Javier. Y esto es... Reset. Reset. Hola Moisés, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal tu día? Muy bien, gracias a Dios, trabajando, pero echándole ganas con las fuerzas del Señor. Sí. Así es, me da gusto. Fíjate que el día de hoy fue un día bastante peculiar, ¿sí? Sí. He platicado en capítulos anteriores, ¿verdad? Que mi trabajo es a veces algo exhaustivo y depende mucho de la temporada, ¿verdad? Cuando a veces sí hay mucha presión por parte de los clientes y a veces es un poco más relajado, ¿va? Más enfocado a mejorar los sistemas, mejorar los procesos. Y el día de hoy fue peculiar porque fue un día en el que tuve que reportar de todo lo que he hecho del trabajo para un cliente. Y al reportarlo todo eso hice una recapitulación, ¿verdad? Y también me analicé a mí mismo. ¿Qué estuve haciendo en todo ese tiempo, verdad? Como cuando hacemos un resumen de nuestras vidas. Uh-huh. Y lo que hacía era puntualmente identificaba cuáles eran las cosas que eran claves, ¿verdad? Las que realmente agregaban valor. Y quiero a lo mejor comentarte, hacer ese resumen de lo que ha sido para mí el estar en ese podcast, en estos capítulos. Sí. Porque creo yo es el 5º capítulo, ¿cierto, Javis? Uh-huh. Y... Episodio. Sí, episodio, capítulo. No hay rollo. Y creo yo que haciendo una recapitulación de todo eso, hemos ido creciendo. Y podemos hacer un recuento de cómo empezamos y cómo estamos el día de hoy. Uh-huh. Y veo que la gracia de Dios ha estado en todos los momentos. Y a veces siento que empezábamos con nuestras fuerzas, empezábamos como que a tratar de hacer las cosas bien. Pero el día de hoy siento que el Espíritu de Dios nos ha llevado a ese nivel donde ya estamos relajados. Entonces quiero agradecerte, Moisés, por hacer esto tan ameno. Gracias, Javi, por toda la edición. Hay bastante trabajo detrás de todo esto. Y no quiero dejarlo pasar porque así como presento mis reportes a mi trabajo y que nosotros también tenemos nuestras juntas y presentamos reportes, ¿verdad? Quiero hacerlo en público. Quiero honrar a estos dos chicos, a Javi y a Moisés, por haber trabajado todos estos 5 capítulos conmigo y haber hecho tan buen trabajo, la verdad. Y bueno, esto se debe realmente porque lo hacemos con amor para ustedes. ¿Cierto? Cierto. Sí, le quiero dar un aplauso a Javier porque hace magia atrás de las cámaras y nos pone en un lugar donde no podíamos nosotros hacerlos en nuestras... Yo pensé que ibas a decir un lugar donde no estorbo para la cámara. Sí, porque hay unos capítulos de... Sí, Javi hace magia, la verdad. Sí. Y hay que honrarlo. O sea, hay que decir realmente... Nosotros somos como el diálogo, ¿verdad? Pero Javi se está partiendo todo el trabajo y sacando lo mejor de nosotros en video, en ángulos, iluminación. Realmente... Todo. Muchas gracias, Javi. Gracias. Sí, gracias, Javi. Este capítulo realmente no se podría grabar si Javi no estuviera detrás de eso. Y bueno, obviamente, y la gracia de Dios que está con Javi, sí. Todo lo que ustedes ven realmente es bastante trabajo para él. Sí. La otra cosa es gracias a todo nuestro público por visitar nuestras redes. Gracias por comentar. Gracias por hacernos ver, ¿verdad? Que están interesados, que están ahí al pendiente de lo que hacemos. Uh-huh. Y no quiero robar tanto tiempo del intro porque es esencial todo el tiempo. Pero gracias. Realmente lo hacemos. Gracias de corazón. Oye, Moisés, de hecho, esto se alinea muy bien al tema del día de hoy. Uh-huh. Sí, nosotros realmente no seríamos los que somos si no estuviéramos equipados y armados para enfrentar las situaciones que nos trae un podcast, vamos a decir, un trabajo, nuestra posición como padres de familia, nuestra posición como vecinos, nuestra posición como ciudadanos. Realmente no seríamos los que somos, obviamente por la gracia de Dios, ¿verdad? Si no estuviéramos equipados con una armadura. Entonces, el día de hoy es un capítulo en el que vamos a hablar de la armadura de Dios. Bien, entonces me gusta. Y la armadura de Dios es lo primero que uno se debe de poner cuando se levanta en el día. La armadura de Dios. Exacto. Como vestirte, ¿no? Dios nos ha dado la armadura para protegernos, para estar a la ofensa y la defensa. Estamos equipados para poder ganarle al enemigo. Y Dios nos dio a conocer la armadura de Dios en el libro de Efesios. Del capítulo 6, versículo 10 al 18 en la Nueva Versión Internacional. Me parece bien. Las empezó a buscar aquí.
Y ahí es donde explica realmente cuál es la armadura de Dios, ¿verdad? Y cuál es el propósito de cada uno de los artefactos, vamos a llamarle. Porque ¿quién sale sin ropa al trabajo? Bueno, al menos de que trabajes en eso, ¿verdad? Que no es el caso. O que seas homeless. O que seas homeless, ¿no? No, esos traen ropa. Bueno, ya no hablemos de eso. No, hombre, Gaby. No, está bien. No. Ok, vamos a leer Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 18. Por último, fortalécense con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Y fíjate lo que dice aquí. No es contra seres humanos. Uh-huh. En la Reina Valera dice contra sangre ni carne. Así es. Nuestra lucha ya no tiene que ser contra la otra persona. En la versión prójimo. En la nueva versión, traducción viviente, ¿verdad? En la nueva versión internacional estoy leyendo. Dice seres humanos. Estoy leyendo la traducción viviente y dice enemigos de carne y hueso. Enemigos de carne y hueso. Ya nuestra lucha, nuestro pleito no es contra nuestro prójimo. Sí, exactamente, nuestro prójimo. Contra nuestro vecino. Que pareciera que seguimos enfocados en eso. Como diariamente pensamos que me vio feo es porque no me quiere y llevo algo en mi contra. Sí. Y ahí no está el enemigo. Él realmente no es el enemigo. Él no es el enemigo. Entonces te estás equipando para el enemigo real. Estamos viendo como el Matrix. Imagínate, estamos peleando con un enemigo que infiltra a la gente. Uh-huh. Y ahorita vamos a leer quién es. Sí. Porque está infiltrando al mundo y a las personas. Entonces todo el tiempo que me estuve peleando con el vecino fue pérdida de tiempo. Porque el problema no era el vecino. No era el vecino. Y no quiero decir que el vecino sea un problema. Tengo muy buenos vecinos. Uh-huh. Pero en otro lugar, sí, en otra casa, uh-huh, vamos a decir que yo asignaba ese rol de enemigo de que la trae contra mí a una persona. Vamos a decir en mi trabajo, un compañero, una compañera de trabajo que... Entonces yo pienso que él es el enemigo. Uh-huh. Y me quiero preparar, anticipar y quiero ganarle pisada, ¿verdad? Sí. Porque pienso que es el que me está atacando. Cuando realmente la Biblia dice que no es así. No es así. Bueno, entonces ¿cómo es, Moisés? Bueno, vamos a seguir leyendo. Si no, dice la Biblia, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominen este mundo de tinieblas. Wow. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. No las vemos. No las vemos, pero existen. Y el mundo te quiere decir que no existen. Que el diablo no es real. Que los espíritus malos no son reales. ¿Por qué quieren que no sepas la verdad? ¿Por qué? Porque ellos quieren que sigas peleando con la gente. Sí. Que sigas odiando al prójimo. Que nos autodestruyamos. Que nos autodestruyamos, sí. Que realmente es lo que se nota, ¿no? Las guerras no son... O sea, las guerras que vemos, ¿verdad? En la televisión y en las noticias son guerras que se hacen contra mismas personas. Contra seres humanos. Sí. Entonces, ese es un claro ejemplo de un mal enfoque al enemigo. El enemigo no... Fíjate que hay algo muy curioso ahí. Que el enemigo casi siempre es asignado por... O sea, cuando una persona ve a alguien como un uh-huh, enemigo, normalmente es la mente la que le asigna como un objetivo. O sea, no es como que un grupo de personas se ponen de acuerdo y dicen, hey, es él. Casi siempre es la mente de una persona la que dice, este es el enemigo. Y la mente de esa persona juega con la mente de otras personas para confabular o complotear y hacerles creer que el enemigo es el vecino. Sí. Entonces, ¿y qué pasa cuando se empiezan a pelear? La gente se empieza a alterar. Correcto. Y dice, no, tú, fuiste tú. Y se pueden agarrar, se han agarrado golpes y más. Mira, hay guerras. Han exterminado naciones. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de manipular y engañarnos que él no es, que es tu prójimo. Que es tu prójimo. Entonces, la armadura que menciona aquí, ¿es también una armadura física o es una armadura que no podemos ver? Bueno, vamos a seguir leyendo y vamos a ver. Cierto. Dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza.
Entonces dice, aquí vamos a leer, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Okay. Es la primera pieza de la armadura, el cinturón. ¿Y por qué el cinturón de la verdad? Algo interesante del cinturón, Moisés. Sí. Sin el cinturón, se te cae el pantalón. Sí, exactamente. Entonces, sí, imagínate... como un refrán. Sí, no, sí, suena como rima de refrán. Pero imagínate que vas a salir de tu casa, ¿sí? Tienes un pantalón que, dependiendo de la temporada, te queda grande o te queda pequeño. Pero es tu pantalón favorito. Y te gusta ponértelo. Sí. Entonces, el cinturón se ajusta a cómo estés tú. Porque el pantalón tienes que llevarlo. Sí. No anda la gente sin pantalones. O sin falda, vamos a decir. Pero el cinturón se ajusta. Por eso es esencial. El cinturón, ceñirse, significa ajustar, ponerse alrededor, como apretar. Entonces, cuando habla de este paso, que dice el cinturón de la verdad, ¿cierto? Sí. Dice, la verdad se ajusta. No quiere decir que se tuerza. La verdad se ajusta a uno. Cuando uno habla, cuando uno se expresa, cuando uno hace las cosas, la verdad está ahí. ¿Y qué es la verdad? La verdad es lo que Dios dijo, lo que Dios está diciendo. La palabra. Y lo que Dios va a decir. Exacto. Sí. Entonces, se ajusta a tu entorno, a algo que tienes que hacer. La verdad de Dios se ajusta. Por eso dicen, su palabra es viva. Y eficaz. Y eficaz. Porque se ajusta al momento en el que la necesitas. Es el cinturón. Se ajusta. ¿Sabes qué? Necesito saber sobre economía. La verdad de Dios, en la palabra de Dios, va a estar reflejada a esa necesidad. Tú lees el versículo y va a ser el contexto diferente a lo mejor a lo que probablemente leíste antes o alguien más leyó, pero se va a ajustar porque es la verdad. Dice, por eso tienes que ceñirla. Tienes que siempre estar consciente que la verdad va a estar ahí. No importa la situación que estés viviendo. No importa si estás holgado o si estás, ¿cómo se dice? Esbelto o estás holgado. El pantalón te queda grande o te queda pequeño. El cinturón se va a ajustar. Sí. Y es necesario. El primer paso es saber que el cinturón te va a ceñir, que te va a cubrir y que va a ajustar a tu necesidad. Y dice Jesús, conocerán la verdad. La verdad de Dios está en tu vida para que puedas tú hacer frente contra el enemigo. ¿Por qué? Porque la libertad, la verdad te hace libre. Correcto. Y ya el enemigo no te puede decir mentiras. Tu identidad. No va a atacar tu identidad porque tú sabes la verdad. ¿Correcto? Sí, exactamente. El primer episodio que hicimos fue tu identidad. Tú tienes que saber quién eres tú. Y la verdad viene a tu vida con la palabra de Dios. Tú la recibes y el enemigo ya no puede venir y decirte, tú no eres hijo de Dios porque tú ya conoces la verdad. Entonces la verdad te hace libre conociendo quién eres en Cristo. Ese es un tema, pero hay muchos temas en la palabra de Dios que Dios te dice quién eres, qué es lo que puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, esa verdad te libera de la mentira. Si no te pusieras el cinto, vamos a llevarlo al contexto natural, ¿verdad? Si no te pusieras el cinto y el pantalón te queda holgado, se va a caer. ¿Y qué va a causar eso? Va a causar vergüenza. Sí. Va a causar confusión, va a causar un caos, un problema en ti que no vas a poder enfrentar al público, no vas a poder enfrentar a los demás porque no traes pantalones. Sí. ¿Cuántas personas han soñado que están frente al público sin ropa o sin pantalones? Ok. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Todos nos ha pasado eso. Sí. Y es algo como vergonzoso. Entonces, la verdad, ceñir el cinturón, saber la verdad, leer la palabra, entender quién eres, entender realmente el poder que está en nosotros. La verdad no te deja en vergüenza. Correcto. Eso es el punto que quiero llegar. La verdad no avergüenza, la verdad libera. Por eso dice, lo primero que tienes que poner es ceñirte, ajustarte la verdad. Sí. Y decir, en esta situación, yo soy el vencedor. Por eso es importante estudiar la palabra. Correcto, Moisés. Y aprenderte los versículos y memorizártelos. No nada más para que sepas qué decir al momento adecuado. Y sí tienes que saber que no es para... ¿Cómo te diré? No es para enorgullecerte y decir, mira todo el conocimiento que yo sé de la palabra. No.
la razón que tienes que memorizar la palabra, la razón que tienes que estudiar es para tener ese cinto puesto y tener algo para enfrentar las mentiras del enemigo. Correcto. Porque él viene, pero tú tienes la palabra ya. Sí. Amén. Y conoces la verdad. Sí, Seguimos. conocemos la verdad. Bueno, vamos quiero también leer el 1 Juan 5:6 en la Nueva Traducción Viviente. Dice en 1 Juan 5, capítulo 5, versículo 6, dice: y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Nuevamente la verdad. Sí, nuevamente. Es el Espíritu. El Espíritu Santo, de lo que hablamos la semana pasada. El Espíritu, quien es la verdad. Y Él lo confirma con su testimonio. El Espíritu Santo siempre te va a comunicar la verdad. La verdad para tu vida. La verdad de la palabra. Si algo pasó en la palabra, Él te lo va a revelar completamente. Y ahí viene... Te va a darle la imagen completa de lo que pasó en ese momento. Te ayuda a entender la verdad. Porque Él da testimonio de lo que pasó. Uh-huh. El Espíritu Santo, y estamos hablando del Espíritu Santo otra vez, pero concede con la verdad, porque Él es el Espíritu de verdad. Así es. Cuando los discípulos empezaron a escribir sí. el Evangelio. Así es. Humanamente yo creo que ellos no pudieran recordarse todo lo que les dijo Jesús. No. Todo lo que pasó en cada momento, cada situación. No. Dice que toda escritura es inspirada por Dios. Sí. Entonces, cuando ellos empezaron a escribir, el Espíritu Santo les reveló la verdad. Sí. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Jesucristo. La verdad. La verdad. Es el Espíritu Santo. Y la vida. Pues Jesús Dios dijo, Padre. Sí, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad también. Sí. Y el Espíritu es el Espíritu de verdad. Sí, pues ellos dos son verdad. Y el Padre también. Uh-huh. Ahí está la Trinidad. Sí. Entonces, haciendo recapitulación, el cinturón, ponerte todos los días el cinturón, uh-huh, es ceñirte de la verdad. Es decir, es el Espíritu Santo. Sí. Poderoso. Wow. Poderoso. Profundo. Bueno, la siguiente. Y ahorita estamos en la defensa. Estamos viendo cómo nos podemos defender del enemigo. Uh-huh. Y la primera pieza es el cinturón de la verdad. Uh-huh. Y tú te estás defendiendo del enemigo. Wow. Estamos a la defensa ahorita. Sí. Bueno, y le seguimos. Dice, protegidos por la coraza de justicia. Ahora, la coraza. ¿Qué te protege la coraza, Elías? Los órganos vitales. Específicamente. El corazón. El corazón. Está aquí en el pecho. La coraza. Sí. Sí, a los que... Para darles una idea. Los pulmones y el corazón, sí. Sí. La coraza viene siendo como el chaleco antibalas. Sí. ¿Ya? Exactamente. Sí. Esa es una coraza. En una armadura medieval, si quieres decirlo así, el chaleco es el que protege los órganos vitales. Los pulmones, el corazón, sí, el páncreas. Hasta el apéndice puede proteger. Todo. Okay. Ha habido gente que les han dado un balazo en la cabeza. Y mueren. No, y viven. Oh. No viven. Oh, ¿no viven o viven? No viven. Ah, ok. Viven. Sobreviven el balazo en la cabeza. Ok. Pero cuando el corazón... Le dan un balazo al corazón, ahí queda. Oh, sí he escuchado eso. Sí. O una flecha en la cabeza. Hay videos de eso. Sí, ¿no? Exacto. Sí, definitivamente. De hecho, cuando le apuntas en cacería, cuando le apuntas a un venado, ¿verdad? Es mejor dirigirlo al corazón. Y es lo que quiere el enemigo. Porque la cabeza tiene un cráneo. Tiene un cráneo y tiene partes específicas que te ayudan y maneja las funciones. Las funciones del cuerpo. Pero el corazón es el que bombea la sangre. Sí. Es el motor. Sí. Y esa es ¿cómo se dice? Target. El objetivo. El objetivo del enemigo es tirarte esa flecha al corazón. Ok. No para enamorarte, sino para... Cupido. No para enamorarte, sino para... Sí lo pensé, Moisés. Sí lo pensé. ¿Para qué? Bueno, para darte y pararte, ¿no? Porque dándote en el corazón, que es el motor... Es para paralizarte, para
para matarte. Sí, exactamente, sí. Wow. ¿Y qué es lo que Dios te da? La coraza de justicia. La coraza. ¿Y por qué justicia? Vamos a leer un versículo y vamos a aprender por qué. Bueno, mira, aquí escribí yo algo. Dice, por corazón es la fuente de la vida y habitan las emociones allí. Okay. Y quiere pegarte en las emociones, quiere pegarte en lo más profundo donde la fuente de tu vida sale. Entonces, oye, pero ¿por qué primero el cinto y luego protegerte? ¿Sí sabes por qué? ¿Por qué? Porque si tú no identificas, el espíritu te ayuda a identificar el enemigo y te enfoca, te da la verdad, tu identidad. Si tú no estás ceñido con la verdad, no importa que traigas la armadura puesta, no vas a saber quién es el enemigo. Exactamente. Entonces, lo primero es, tienes que entender tu identidad, tu posición, quién es. La verdad tiene que entrar a ti para que cuando el enemigo esté frente a ti, tú estés puesto y estés protegido de tus órganos. Y tengas discernimiento de qué es él. Exacto. Porque, ¿qué pasa? A lo mejor nos relajamos y podemos, sin el entendimiento del Espíritu de Dios, podemos creer que con nuestras fuerzas podemos hacer las cosas. Y decir, bueno, la coraza no la necesito porque pues estoy rodeado de puros aliados. ¿Sí? Amigos, estoy en la iglesia. No, y a veces el enemigo usa a las personas más cercanas para lastimarte. Que dice, lobos que se... ¿cómo se llama? Que se... Rapaces. No. Lobos que se disfrazan de ovejas. Oh. O sea, el enemigo... Confunde. Exacto, confunde. Y ahí viene el versículo que dice que nuestro enemigo no es contra carne ni sangre. Entonces, la verdad te va a hacer entender quién es tu enemigo. Y aquí Pablo exactamente dice, no es tú... Para empezar, tu lucha no es contra las personas en esta tierra. Correcto. Ninguna persona. Correcto. Tú no te debes estar peleando con nadie. Y por eso el cinturón es lo primero. ¿Entiende? No, pero yo tengo excusa porque me estoy peleando con alguien. Ajá. Entiende. Pero no. La verdad. También se puede basar, por ejemplo, en cuestiones ahora de que estamos con mucha depresión, con mucha ansiedad. Si no te pones el cinturón de justicia, no vas con el Padre. No sabes la verdad, no sabes la palabra. Sí. Entonces, como respondiendo a lo que está diciendo Elías, de que ¿por qué primero el cinturón? Porque pues la verdad es Dios. Así es. Entonces, si no tienes la verdad, es muy fácil que puedas llegar a la coraza, al corazón. Entonces, por eso hay muchos problemas que el enemigo ha confundido a las personas, porque existe esa barrera de que ya no estamos buscando mucho de Dios. Entonces, por no buscar mucho de Dios, por no tener la verdad, nos atacamos nosotros mentalmente. Correcto. Y hay por eso una tendencia muy alta en suicidio, hay mucha tendencia en confusión, porque no tenemos el cinturón puesto. Sí, la confusión viene porque no tienen la verdad. Y cuando estás cimentado en la verdad, tienes esa armadura y no eres fácilmente engañado. Y es lo que quiere Dios que tengas, la verdad en tu corazón. La verdad del Espíritu Santo, la verdad de la palabra. Y como dije, no quiere que te la memorices para decirle, mira a la gente, para que tú le digas a la gente, mira toda la Biblia que sé, o exponerla y decir, ¿sabes qué? Mira todo. Yo puedo... yo soy Chuchita. Yo puedo decir este versículo del principio a fin. Sí, no es así. Yo soy una Biblia andando. Ajá, no es así. Al enemigo sí. Es importante que reconozcas, que él reconozca que tú sabes y conoces la verdad. Ajá. ¿Por qué? Porque tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra... Aparte porque él la sabe. Entonces... Él sabe la palabra. Sí, y va a querer mentirte o va a querer usar a tu contra cuando no es así. Correcto. Entonces, si uno sabe la palabra y lo tiene, no memorizado, pero lo tiene aprendido con la justicia, con ese amor, es muy fácil, o no tan fácil, ¿verdad? Pero puedes enfrentar enemigos de una manera eficaz. Exactamente. Muy bueno. Sí. Bueno, vamos al versículo, al 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y dice así: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él.
So, la verdad aquí es que Dios ya nos ha hecho justicia porque hizo a su Hijo pecado. Sí. En la cruz, Cristo se convirtió en nuestro pecado. Y lo castigó de acuerdo a nuestro pecado. Entonces, Él sufrió todo. Y Él tomó todo nuestro pecado. Y su justicia, su vida perfecta. Lo que, es justificación. Lo que Él hizo todo lo que Él vivió. Él nunca pecó. Él nunca pecó. Él fue un hijo perfecto. Obedeció hasta la muerte. Sí. Y sus actos y su vida era justa. Sí. Y esa justicia te la dio a ti. Te justificó. Te justificó. O sea, Él tomó tu lugar. Él tomó tu lugar. Entonces aquí dice, para que fuéramos hechos justos. Justicia. La coraza de Dios. de justicia. Justicia de Dios. Entonces realmente... Tú ya eres justicia de Dios. Uh-huh. Ya no tienes que justificarte ante Dios de acuerdo a tus hechos. Porque Él ya aceptó lo que hizo Jesucristo en la cruz para que tú recibieras el regalo de justicia, el regalo de salvación, el regalo de la justicia de Dios. Tú ya no tienes que trabajar y esforzarte en ser justo delante de Dios. Cuando tú reconoces que eres justo delante de Dios y puedes ir ante el Padre siendo justo, tú te puedes enfrentar al enemigo con esa justicia y decir, espérame, yo soy justo delante de Dios. Tú no puedes venir a acusarme, ni a condenar, ni a traer culpabilidad, ni condenación. Uh-huh. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo ya soy justo delante de Dios. Muy cierto. No vengas a mí con tu condenación, con tu culpabilidad, Uh-huh. culpándome de algo que hice ayer, porque yo ya fui justificado delante de Dios. Hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años. Exacto. Y lo importante es que nosotros tenemos que caminar con Cristo todos los días. Entonces... Pero el momento que tú recibiste a Cristo, uh-huh, ya fuiste justo. Ya fuiste hecho justo delante de Dios. correcto. No te va a hacer... Tu vida cristiana no te va a hacer justo. No. Ya fuiste justificado. Fue a partir de ese momento. Y si conoces esa verdad, la verdad te hace libre. Muy cierto. Y por eso mismo es importante reconocer esa verdad, porque así te protege tu corazón. Es que, Moisés, esa es la verdad que te protege. Sí. Sí, si no usáramos la justicia de Dios, el enemigo puede decirte, tú eres un pecador. Uh-huh. Y ciertamente lo somos si no tuviéramos esa justificación, claro, que obtuvimos por la salvación. Claro. Entonces es realmente ponerte la coraza, es vestirte con ese perdón de Dios y esa justificación de Dios a ti. Sí. Y entender que como proteges tu corazón es reconociendo que Él ya pagó por todo lo que te viene a atacar. Exactamente. Que viene a atacar tu corazón, ¿sí? Pero, como digo nuevamente, es importante que la coraza, que es la que protege los órganos vitales, uh-huh, se ponga después de entender nuestra identidad. Porque la identidad o la cercanía a Dios o el Espíritu Santo es el que te va a decir, hey, tú eres un hijo mío. Y yo ya mandé a mi hijo en la cruz. Sí. Y te justifica. Y eso es lo que te hace la coraza. Te justifica. Entonces, todos los dardos del enemigo que viene a atacar, porque no nacimos con la armadura, déjame decirte, somos humanos. Por eso Dios nos da una armadura. Sí. Dios nos equipa, ¿verdad? Nos da el Espíritu Santo, nos da su palabra, nos da revelación, nos da todo para poder transformar a ese hombre que es pecador en un hombre santo o en una mujer santa. Y lo hace a través de la armadura, porque no está modificando a la persona. Quiero decir, no está matando al ser humano y haciendo uno que ya tiene la armadura puesta. No. Él justifica al ser humano como está. Y lo mencionamos en el primer capítulo, en la identidad. Yo lo recuerdo claramente que lo mencioné. Que Dios mencionaba que Dios no ama al pecado, pero ama al pecador. Sí.
Él ama a su creación. Sí. Y cuando tú te entregas a Él te entrega también la armadura. Porque dice, así como estás, eres perfecto. Así. Pero has cometido errores que son causados porque no entiendes que tú fuiste creado para un propósito mayor. Entonces, cuando nos entregamos a Él y que entendemos que somos hijos de Él, Él nos cubre porque quiere que sigamos en un camino de verdad, en un camino en el que entiendes que eres su hijo y que Él ya pagó todo el precio del pecado por nosotros. Entonces te cubre de la coraza de justicia, te pones primero te pones el cinturón de la verdad, te cubre la coraza de justicia y de ahí en adelante tú eres una persona diferente a partir de la salvación. Entonces quiero nada más hacer mención que la armadura se obtiene cuando tienes la salvación. Sí, exactamente. Pero es importante ponértela. No, es claro. importante buscarla. Vestidos de la armadura, dice el versículo. Sí. Vestidos de la armadura. No es algo que me levanto y ya traigo la armadura puesta. No. Tienes que buscar todos los días ponerte el cinturón. Sí. Ponerte la coraza. Porque puede un día me pongo el cinturón, pero no me pongo la coraza. ¿Y cómo te la pones? Cuando tú ves la palabra y dices, ese es mío. Uh-huh. Yo lo recibo. Sí. Sí, porque hay que recibir las promesas de Dios. Sí. Y tenemos que decir, ¿sabes qué? Yo recibo esa promesa. Yo recibo esa armadura, esa pieza. Sí. Hay un versículo que también quería leer que en Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 dice, hablando de la condenación, uh-huh. dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que ver aquí también que no hay condenación ya para los que están en Cristo Jesús. Ya no somos condenados. No, ya no. Ya Romanos, Dios no nos ve con esa condenación. Sí. Cuando Cristo vino dijo, yo no vine a condenar, uh-huh. sino a salvar. La condenación siempre llega a nosotros porque nosotros mismos nos condenamos de acuerdo a nuestros hechos. Pero Dios dice, no, ya están justificados. Y así te pones la coraza de justicia. La coraza. Estás encontrando las piezas. Sí. Qué interesante. Vamos entonces a la otra pieza que uh-huh. dice, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. El calzado aquí es bien importante porque aquí estamos calzando, poniéndonos esta pieza de la armadura que es para empiezas a estar en la ofensiva porque estás caminando, sí. Estás corriendo. Correcto. Con el evangelio. Tus pasos hacia enfrente, ya no está desprotegido tu pie. Exactamente. Ya llevas el mensaje de salvación. Tú recibiste el mensaje, tú recibiste gratuitamente y ahora tú tienes que ir y proclamar el mensaje. Esa es una armadura que el enemigo odia. Cuando tú vas y proclamas el evangelio. Es algo que muy pocos se atreven a predicar el evangelio. Pero es tan importante porque te llegó a ti la salvación. Te llegó a ti el Hijo de Dios. Uh-huh. Porque tú tomaste ese paso de fe. Correcto. Y Él te amó. Sí. Por su amor. Ahora tú tienes que ir y proclamar el evangelio. Correcto. Porque eso le quita el territorio al enemigo. Sí. Alcanzas el reino de Dios, que es el reino de la luz, empieza a dispersarse sobre el reino de las tinieblas. Correcto. La luz vence las tinieblas. Así es. Y cuando tú proclamas el evangelio, ¿qué pasa? Vence las tinieblas. No sé. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Estás ganando territorio con una armadura que es un calzado. Imagínate. Zapatos. Sí. Te pones zapatos. Bueno, ahí me gustaría a lo mejor hacer un poco de claridad en el tema de los zapatos. Sí. Y lo he escuchado bastantes veces. Probablemente tú también lo has escuchado, que cuando van a la guerra, ¿verdad? Los soldados. Uh-huh. Una de las piezas claves de su vestimenta son sus calzados, sus botas.
Exacto. Sí. Porque si no traen el calzado adecuado y les salen ampollas en los pies o pisan un clavo o algo, una pieza metálica y les atraviesa, ¿verdad? El calzado que traen y les daña el pie, se inhabilitan. Ya no pueden seguir. Y pareciera simple, ¿verdad? Que el calzado pues nada más es para caminar. Otro soldado tiene que llevar esa carga. Exacto. Tiene que cargar al Entonces, otro soldado. No nada más es la carga de él por ese error que se cometió, ¿verdad? No se puso el calzado adecuado, no traía calzado. Sino que alguien más tiene que cargar ahora a esta persona. O alguien más tiene que hacer su trabajo. Entonces, el apresto del evangelio o llevar el evangelio es también nosotros mismos en el caminar, es dar el testimonio a los demás. Si no lo hace uno, ¿quién lo hace? Dice, si no predicas tú, las rocas van a predicar. Entonces, es un mandamiento, es como, no mandamiento, pero es como una tarea que tenemos. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Sí, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Por qué hermosos los pies? Porque estás haciendo la gran comisión. Sí, exactamente. Estás llevando el apresto del evangelio. No es cualquier tarea, Moisés. La palabra dice, en 2 de Corintios dice que eres embajador de Cristo. Uh-huh. Representante. ¿Cómo tratan a los embajadores de cada nación? Man. Como el presidente. Exacto. Le sacan la alfombra roja, le avientan flores cuando llega a otra nación, uh-huh. Le dan los mejores hoteles, las mejores comidas. ¿Por qué? Porque es un representante. Porque es un representante. Sí se por puede eso decir. dice, cuán hermoso. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Es porque te estás poniendo en el calzado de Jesucristo. Imagínate. Que Él vino y que estaba haciendo esa tarea es ponerte en sus zapatos. Estás representando a Cristo. A Cristo. Y estás llevando el mensaje de Cristo. Así es. No es cualquier calzado, como tú dices, es el llamado más alto que hay en esta tierra. Y ya es defensiva. No, es ofensiva. Ya no es defensiva, es ofensiva. Es ofensiva, sí. Ya estás con la palabra, ya estás, ¿cómo se dice? Atacando. O sea, atacando, exactamente. Ya estás quitándole territorio al enemigo. ¿Y cuál es el territorio? Los corazones de las personas. Y en las guerras así es. O sea, cuando van marchando, van avanzando los escuadrones, están ganando ese territorio. ¿Correcto? Sí. Entonces, en la vida espiritual es lo mismo. Tú tienes que tener el apresto, tienes que ponerte en los zapatos y tienes que estar cuidadoso de dar pie, ¿cómo se dice? Pasos seguros, firmes, porque no sabes si más adelante cómo está el terreno. Entonces, es importante tener tu calzado. Te pones el cinturón que te va a decir el Espíritu Santo, ¿verdad? Te va a decir la verdad, quién eres. Sí. Eres un hijo, eres un soldado. Luego te pones la coraza que te justifica y te protege de los dardos del enemigo. Te protege el corazón. Pero luego no sirve que estés ahí parado, protegido bien bonito en un aparador. Dice, ponte el apresto del evangelio y utiliza lo que te estoy dando. Es importante siempre estar al movimiento. Ya. Cuando estás enfrentando al enemigo, tienes que moverte. No puedes ser un blanco estático. Exactamente. Exactamente. Man. El blanco estático es el que más fácil le pega. De pegarle, sí. qué irónico, pero sí es cierto. Pero es verdad. Uh-huh. Sí es cierto. No lo había visto, fíjate. Estoy aprendiendo bastantes cosas en este podcast y nosotros también estamos aprendiendo así como estamos es el espíritu enseñando aquí y wow. Bueno, vamos a la siguiente pieza de la armadura. Dice, además de todo esto, dice, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Uh-huh. O sea, las flechas, como habíamos dicho, los ataques vienen. Los ataques del enemigo vienen, pero con el escudo de la fe, con la coraza de justicia, rebotan. Sí. Porque ya sabes quién eres. Sí. Y también la verdad. Sí. Cuando tienes el cinturón de la verdad, ya las mentiras del enemigo ya no te llegan. O sea, ya no eres fácil en ser engañado. En confundirte. Porque es confusión. Y ser engañado. Uh-huh. O manipularte. O atacar a tu vecino.
O el que va al lado del carro y que se te atravesó. Ya, le voy a meter el carro. Sí. Ok. Dice, pero con el escudo de la fe. Pero con el escudo de la fe puedes apagar. Déjame decirte algo bien interesante. En la armadura, Dios no nos da una armadura, una burbuja. ¿Ok? Dice, ¿por qué? Dice, porque... Una pieza nada más. Exacto. Imagínate, nos hubiera puesto una burbuja metálica y nadie te ataca nunca, pero tampoco te puedes mover. Dice, porque... Sin embargo, es como que sí es una burbuja porque cuando acabas de ver toda la armadura, es como una burbuja. Bueno, sí, sí, no, y ¿verdad? no. Sí, Okay, no, sí. te voy a decir por qué. El escudo lo tienes que mover tú. Sí, es la fe. Sí, la fe es el escudo. Lo tienes que mover tú a los puntos que estás desprotegido. Tus brazos, tus piernas, tu cara. ¿Ok? Hay cosas que Dios dice, tienes libre albedrío. De hecho, tenemos libre albedrío. No hay cosas, tienes libre albedrío. Tienes libre albedrío. Tú puedes decidir ponerte la armadura o no ponértela. Puedes decir tu Dios es soberano, pero en su soberanía te ha dado el libre albedrío. El libre albedrío, exactamente. Entonces dices tú, ok, tengo mi coraza, tengo mi calzado, estoy avanzando, ya no soy un blanco fácil. Pero aún así te pueden inhabilitar. Un dardo es un ataque. Y dice, con el cual podrás, dice, apagar todas las flechas. Sí, las flechas encendidas, por eso es apagar. O bloquear las flechas, porque se direccionan a ti. Pero hay algo importante en el escudo. El escudo lo puedes compartir. Tu fe puede alcanzar a donde tus brazos pueden ir. Tú puedes, a una persona que está descuidada, tu escudo puede cuidarlo de un dardo que venga a atacarlo a sus espaldas. O si él está herido, tu escudo, tu fe puede salvar a esa persona. Wow. Por eso el escudo es una pieza que tú mueves. No es la coraza que se mueve contigo, el espíritu, o el cinturón que se mueve, el espíritu de Dios, o tu identidad, o lo que guarda tus órganos vitales que se mueve contigo. El escudo, tú lo mueves a tu voluntad. Lo importante del escudo de la fe es que los dardos no llegan a tu cuerpo. No vas a querer que te peguen en el pecho, aunque tengas la coraza, ¿correcto? Aunque tengas la coraza, llegan a tu cuerpo. Ajá. Pero no te pegan a ti porque estás protegido. Pero llegan todo hasta casi tu cuerpo. Pero el escudo de la fe está lejos de tu cuerpo. Entonces tú estás apagando esos dardos lejos de tu cuerpo. Exacto. Antes de que te peguen. Antes de que te lleguen a ti. Esa es la fe. Sí. La fe. Y tienes que tener fe. ¿Qué es la fe, Moisés? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Entonces, si tú ves que viene un dardo hacia ti, tú estás esperando atajarlo. Y si no tienes el escudo, si no tienes la fe, te va a pegar. Afortunadamente, ¿verdad? Sí. Tenemos el escudo de la fe. Porque es algo que lo podemos utilizar para defendernos. Jesucristo usó el escudo de la fe cuando fue tentado por el enemigo en el desierto. Cuando el Espíritu Santo lo guió a ayunar 40 días y estaba en el desierto. Acababa de salir del bautismo de Juan cuando lo bautizó y oyó la voz del cielo del Padre que le dijo: tú eres mi Hijo amado en el cual tengo gran complacencia. Esa fue la verdad que Dios le dio. Ahí estaba la verdad. El cinturón. Sí. Entonces cuando llegó al desierto y empezó a ayunar, el enemigo vino, el diablo vino y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Sí. Y eso fue un dardo porque el Señor estaba ayunando. Tenía hambre. Porque era un humano. Sí. Y otra, él reconocía que él era hijo de Dios. Entonces el enemigo vino y dijo: ok, tiene hambre, está vulnerable y vamos a probar si es el Hijo de Dios y vamos a ver si... No, él sabía que era hijo de Dios, pero lo tentó. Lo tentó, sí. Para que dejara de ser hombre y que ejecutara como Dios. Sí, pero el diablo no sabía que era el Hijo de Dios. Si no, no lo hubiera crucificado. Entonces, vino el dardo, se lo lanzó. ¿Y Jesucristo qué hizo? Levantó el escudo y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre,
sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese versículo lo sacó del Antiguo Testamento. Correcto. El Espíritu se lo reveló. El Espíritu se lo reveló. Y sacó el escudo. Y no dejó que lo afectara. Correcto. No dejó que entrara a su corazón. Lo atajó, sí. Lo atajó. No dejó que entrara a su mente y a su corazón. Entonces lo apagó antes de llegar a él. Sí. Aunque traía la coraza puesta. Sí. Lo apagó. Lo apagó. Okay. Lo apagó. Ese es un ejemplo de cómo el Señor usó el escudo. También en otra cosa. Bueno, en la misma ocasión también dijo... al llevarlo a una altura, le mostró todos los reinos de la tierra en un momento. Y el diablo le dijo, a ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado. Y le doy a quien yo quiero. Por esto, si tú me adoras, todo será tuyo. Y respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No, otro dardo que apagó. Otro dardo que apagó con el escudo de la fe. Uh-huh. Y usó el escudo de la fe. Sí, exactamente. Y lo apagó. Y así nosotros, por eso mismo es importante conocer y memorizarnos la palabra para poder apagar los dardos del enemigo con nuestra fe. Y si no leemos la palabra, no vamos a tener eso para poder enfrentar al enemigo. Exactamente. Aunque el Espíritu está ahí, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios nos ayuda, que es el cinturón, ¿verdad? El cinturón de la verdad. La verdad te va a ayudar a enfrentar, pero tenemos que crecer, madurar y tenemos que entender que leer la palabra te va a también dar o equipar. Te va a equipar. Para momentos específicos. Sí. En donde vas a necesitar hablar para poder defenderte. Exactamente. Y hablar la palabra de Dios. Correcto. Es importante pelear no con pensamientos, pero con palabra. Así es, Moisés. Así es. Porque el enemigo no se va de vacaciones. Tienes que tú pelear con la palabra de Dios. El enemigo no descansa. Nosotros sí, pero el enemigo no. Mientras uno duerme, él está maquinando. Pero hay alguien que nos protege, ¿verdad? 24/7. Sí, exactamente. Nos protege, pero tenemos que saber cómo confrontar al enemigo. Y equipar a los creyentes con estas verdades. Porque el enemigo quiere que caigamos siempre. Es su que estemos, que no estemos enfrente de él y si estamos ganando territorio, él nos quiere atacar para que caigamos. Exacto. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, hay 3 cosas que tienes que pelear: tu carne, uh-huh, al enemigo, el diablo, y al mundo. Pero el mundo, ¿en qué manera? El mundo, porque el mundo tiene su cultura, el mundo tiene sus corrientes, sus tradiciones, que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Cierto. Es decir, hay 3 cosas. Tu carne, porque tu carne siempre se inclina a los placeres. Sí. Y el enemigo, el diablo, es cuando vienen los ataques. Específicamente estamos hablando hoy de la lucha contra el enemigo. Exacto. Y el mundo. Contra las corrientes del mundo, contra las cosas que te ofrece el mundo. Por eso dice en Efesios, dice que no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Sí. Dice contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Esa es la traducción viviente. Uh-huh. Entonces, es alguien que está controlando el ¿cómo se dice? El ambiente espiritual. El ambiente espiritual, sí. Lo que no vemos, en una manera en la que quiere hacerte caer. Sí. Entonces, si es así que él está trabajando todo el tiempo para hacerte caer, nosotros tenemos que estar todo el tiempo confiados en que Dios está de nuestro lado y ponernos esa armadura, porque no nada más está en confiar, sino también está en equiparte. Exactamente. En ponerte la coraza, en ponerte el cinturón, en ponerte el apresto y avanzar. Avanzar. Ok, qué hermoso, ¿eh? Hermoso. Bueno, vamos a la siguiente pieza de la armadura. Dice, y tomen el casco de la salvación. El yelmo o el casco. El yelmo, el casco de la salvación. Sí, yelmo, casco. ¿Y qué es lo que protege el casco?
La trompa, la cabeza. La mente, tu mente, sí, tus sí. pensamientos. Bueno, la cabeza. La cabeza. Tienes que estar bien protegido de las manipulaciones del enemigo. Sí. Porque los pensamientos malos vienen siempre. Exacto. Y tus dudas, la incredulidad y la inseguridad, el temor, todo eso viene del enemigo. Uh-huh. Viene del enemigo. Porque un niño no nace con eso. Exacto. No nace con inseguridad, no nace con temores. Eso se recibe. ¿Y quién es el que inyecta todo eso? El enemigo. El enemigo, el diablo. Y quiere inyectarnos todos los días con las mentiras. Pensamientos. Con malos pensamientos, inseguridad. Y eso trae calamidad, eso trae ansiedad, depresión, suicidio a mucha gente. Sí. Porque por eso es importante. En la mente está la batalla. Sí. ¿Y por qué el casco de la salvación? Tienes que reconocer que fuiste salvo. Salvación. Que fuiste. ¿Quién es el Salvador? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por tanto, bueno, ya leí este versículo, pero aquí lo vuelvo a decir, que dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Si tú ya recibiste a Cristo Jesús, ya eres libre de condenación. Dios no te condena. Tú no te debes de condenar. Y el enemigo no tiene parte para condenarte. Ya no eres culpable. Ya no eres culpable, ya no tienes que tener culpabilidad. Entonces, echa fuera todo temor, echa fuera toda culpabilidad y dile: Señor, te doy toda mi carga, te lo pongo en tus manos, porque esta condenación yo ya no la quiero. Así es. Yo no la recibo. En oración, ponte a orar y di: Señor, aquí están mis cargas, aquí están toda la condenación que traigo, toda la culpabilidad, y lléname de tu presencia en este momento. Lléname de tu espíritu. Así es. Porque por tu sangre yo soy salvo. Ya soy justo. Ya soy hijo de Dios. Fíjate. Entonces, hay otro versículo de Efesios capítulo 2 del 8 al 9. Dice: porque por su gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se jacte. Algo que estoy ahorita, por estoy serio, estaba meditando. Sí. Lo siento. Estaba meditando pero me quedé en esa imagen de la cruz. Cuando están crucificando a Jesucristo y le ponen una corona de espinas en la frente. Un rey. Y le ponen una corona en la frente, pero de espinas. El rey fallece para que tú puedas ser salvo. Y en lugar de ponerte la corona de espinas a ti, te ponen un casco. ¡Wow! Tremendo. Para protegerte de esos pensamientos que te dicen: tú no eres un hijo de Dios. ¡Wow! Tremendo. Entonces, ¿qué vamos? En este andar utilizamos el casco, pero luego, en la presencia de Dios, Él va a retirar el casco y nos va a poner una corona. ¡Wow! Nos va a premiar. ¿Pero por qué? No es de usted. No es parte de nosotros. No es de nosotros. Es su regalo. Su gracia. Es un regalo. Es un regalo. A Él le pusieron una corona de espinas y a nosotros Él nos pone un casco. Y dice: quiero proteger. Protege tu mente. Protege tu mente. Sí. Pero es a través de la salvación ese casco. Sí. Nada más. Nada más es a través de la salvación. Entendiendo que Él dio todo por ti. Y ese es el pensamiento que el enemigo quiere tumbar. Eso es lo que quiere. Que tú no reconozcas que eres salvo por Él. Por lo que Él hizo. Que son tus obras. A lo mejor piensas: pues yo me voy a ir por mis obras o por las cosas que he hecho, ¿verdad? O porque, pues, soy buena persona. Antes de ser cristiano, yo me imaginaba que
pues un día iba a llegar al cielo y Dios tenía todas las cosas buenas en un lado de mi vida y todas las cosas malas en otro lado. Y depende cuál estuviera más grande, como me iba a dejar entrar al cielo. Y dice, no, pues yo no he robado un banco, yo no he dicho mentiras que le quite la vida a alguien o X. Uh-huh. Entonces, sí. Yo pensaba así. Yo pensaba en que así era lo que... Así era obtener la vida eterna. Sí, el ticket al cielo. Para el cielo. Wow. Yo pensaba así. Pero así piensan muchos, créeme. Como que, pero yo soy una buena persona. O sea, yo no le hago nada mal a nadie. Y yo no he matado a nadie, por ejemplo. ¿Sí? Pero también la palabra dice que el pecado es pecado, por más mínimo que sea. Y la paga del pecado es la muerte. Sí. Pero la dádiva de Cristo Jesús es vida eterna. Y es a través de la cruz, es a través de su sacrificio. ¿Cuál es el ticket al cielo? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Dios dio a su único hijo para que tú tuvieras vida eterna y vivieras con él para siempre. Así es. Wow. Simple. Ese es el mensaje del evangelio. Ajá. Esa es la salvación. Por eso te pones el yelmo. Cuando tú recibes a Cristo y dices, Señor, yo creo que tú moriste en la cruz, perdóname por mis pecados, yo me arrepiento, tú recibes vida eterna. Tú recibes la salvación. ¿Por quién es el Salvador? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él es el único Salvador. Correcto. El único camino. El único camino. Ahí está, el camino. Es el camino. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por mí. Wow. Wow. Como dice en Salmos 51:10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Sí. Y espíritu noble me sustente. El gozo de tu salvación. Cuando tú te das cuenta que eres salvo, el gozo permanece. Exacto. Y el gozo del Señor es tu fortaleza. Y ese es el casco que tienes que ponerte. La salvación. La salvación. El yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Y te va a traer gozo. En la mañana me gusta mucho este salmo. El Salmo 118:24. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en él. Y me quedaba pensando, ¿por qué dice gozaré y alegraré? Como si fueran cosas distintas. Y luego vino a mí el Espíritu y dice, si lo es. El gozo es una virtud, es un fruto del Espíritu. Es una manera de andar y pensar. La alegría es una emoción. Entonces te complementa, te dice, este es el día que hice yo. Gózate, o sea, refleja ese fruto. Y alégrate. Poderoso. O sea, emociones, o sea, el cuerpo y también el espíritu. Porque Dios también te da emociones. Claro. Te dio las emociones que tienes. Pero no para que te controlen. Uh-huh. Sino las emociones para que llenen tu día de la bondad de Dios. Exacto. Para exaltarlo, para glorificarlo. Nos hace humanos eso, sí, Moisés. Sí. Nos hace humanos. Las emociones nos hacen humanos. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a la siguiente pieza que es... Dice... sí. ¿Quieres leerlo? Léelo. No, pues es que tengo otra versión. Bueno, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estamos en la ofensa otra vez. Exacto. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu es una revelación y palabra directa que llega a la raíz y a lo más profundo del problema. Y vamos otra vez más cuando Jesús estaba ayunando los 40 días. Ok. Me parece bien. La última acechanza la flecha que el enemigo le aventó a Jesús. O sea, estuvo varias veces lanzándole flechas. Sí. 2 veces hasta ahorita. Sí, bueno. Y la fallaba. Y dijo, ok, ahí viene una cargada. Viene una cargada, sí. Esta es mi flecha. Esa es mi espada, dice el enemigo. Sí, el arma secreta. El arma secreta. No falla. Vamos a decir, ok, ¿qué le dice? Dice, si le empezó a proclamar la palabra. Conoce la palabra. Con la palabra. Dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces
con tu pie en Wow. piedra. Yo hubiera caído. Jesús... Porque, o sea, te pones a pensar, a lo mejor el Señor dijo, pues es lo que dice la palabra. Exacto, por eso digo, yo hubiera caído. Es lo que dice la palabra. Pero ¿qué pasa, Moisés? Me aviento. Exacto, porque tu mente dice, pues lo dice la palabra. Pero no lo dejó llegar a él. ¿Por qué? Porque aquí en esto fue diferente del escudo de la fe. Ajá. Aquí Jesús dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está. O sea, confirmó que sí es cierto. Dicho está. ¿Por qué? Ahí el Espíritu Santo le dio el palabra en ese momento. Sí, pero no contradijo al enemigo porque sabía que sí era cierto, pero lo estaba sacando de contexto. Exactamente, sí. Le sacó la espada. Sí. De la palabra. Ahora sí lo La tocó. verdad. Sí. Le sacó, dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Le dijo, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y cuando el diablo acabó toda tentación, se apartó de él por algún tiempo. Mira, Lo venció. hay que tener mucho cuidado porque ese dardo es el que más nos pega a los hijos de Dios. El sacar un texto de contexto. Utilizarlo a mi conveniencia porque la palabra de Dios dice y que, por ejemplo, que tener una vida próspera, ¿verdad? Y a veces nos jugamos al valiente sabiendo que sí lo dice la palabra, pero hay un contexto. Hay un paso antes de eso. Hay pasos. Hay principios. Hay principios. Sí. Y contradice, o sea, no que la palabra se contradice, no que la palabra que se contradiga, pero contradice a la voluntad de Dios a veces, porque nuestro pensamiento no se alinea al de Él. Es donde el Espíritu Santo entra y te redarguye y te dice, eso que estás diciendo, o sea, estás sacándolo de contexto. Puedo agarrar cualquier versículo, una promesa y decir, pues aquí dice esto. No sé, ahorita no se me ocurre un ejemplo, ¿verdad? Pero se me ocurre un ejemplo más adelante. Y decir, bueno, pues de aquí me agarro. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Entonces, eso significa que, pues yo puedo ir, Dios me va a fortalecer y voy a saltar al banco porque necesito el dinero. Y Dios me va a fortalecer y yo puedo hacerlo. Entonces, sacas totalmente de contexto un versículo para tu conveniencia. Por eso es importante caminar con el Señor. Caminar y en el Espíritu. ¿Por qué? Porque caminas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando caminas a la voluntad de Dios, entonces el Señor te revela la verdad. Exacto. Te revela cómo usar la espada de su palabra. ¿Y a qué es equivalente? Fíjate, ahorita pensando en todo esto, ¿a qué es equivalente ese dardo? Ese dardo que fue el tercer dardo que le lanzó Satanás a Jesús. No lo defendió con el escudo, porque era la palabra. Es como el enemigo, lejos de... Pues no lo estaba atacando con dardos. El enemigo también sacó la palabra. La palabra. Y fue palabra contra palabra. Fue una espada contra otra espada. Fue un ataque, defensa. Entonces, ¿cómo puedes enfrentar en tu día a día esos dardos que llegan a confundirte con la palabra? Con la misma palabra. Pero la diferencia de la palabra del Señor en los labios del Señor fue porque fue dirigida a través de la revelación del Espíritu Santo. Correcto. Cuando Dios te revela la palabra de acuerdo a su Espíritu, entonces tiene poder. Esa es la diferencia. Sí. Porque puede venir alguien y decirte, no, pues la palabra dice esto, la palabra dice el otro. Pero tú tienes que tener el Espíritu Santo en ti y caminar en el Espíritu para reconocer cuál es la revelación, la palabra en ese momento. Exacto. La buena voluntad del Padre agradable y perfecta. Porque, fíjate, lo vi en un TikTok, que una persona que tenía un cargo eclesiástico decía, pues Dios me reveló que ustedes iban a dar dinero para que me comprara el iPhone. y la gente le empezó a dar dinero. De hecho, escuché otro hace poco de un profeta que se hacía llamar profeta, ¿verdad? Noé. Y que Noé se llamaba. Sí. Y que Dios decía, ¿verdad? Que Dios le dijo que iba a construir un arca. Que iba a mandar otro dinero. Sí pasó. Entonces la gente le empezó a donar dinero y ya cuando llegó a la cantidad que él quería, ¿verdad?
Dice, bueno, Dios por su misericordia, ¿verdad? Pospuso el diluvio. Días después, Noé, esta persona, manejando un Mercedes del año. Entonces... No, y también como hay mucha gente que dice, no, Cristo viene el marzo tal, sí, y empieza a decir días específicos. Jesús no nos dijo días específicos. Entonces Exacto. tú tienes que discernimiento, Moisés. tener discernimiento de conocer la palabra de Dios. Sí. Pero también conocer la palabra del Espíritu Santo para ese momento específico. Cuando el enemigo viene y trata de lanzarte palabra. ¿De dónde sacas la espada de tu armadura? ¿Dónde se ubica la espada en tu armadura? En el cinturón. Exactamente. En la verdad. La verdad y la palabra de Dios Entonces, van a la mano. Tú sacas la espada, Sí. pero la sacas de la funda que está puesta en el cinturón. Es parte de. Sí. Por eso te ciñes con el cinturón de la verdad. Y la espada, la palabra, es verdad. Está puesta sobre la verdad. Sí. Entonces, cuando tú vas a atacar, estás atacando con una verdad, que es la verdad de Dios. Sí. Pero tu ataque tiene que ir dirigido por el Espíritu Santo. Exactamente. No va a ser al aire, porque no le vas a dar. Tienes Sí. que pegarle al El objetivo. enemigo usó la palabra. El enemigo usó una palabra y él lanzó la espada o dio un espadazo, pero no fue con certeza o con la ¿cómo se dice? Con la inspiración o con la guianza del Espíritu Santo, porque no lo tiene, con el poder de Dios. Fue nada más un espadazo. Y entonces Jesús saca la palabra, pero con la verdad. Exactamente. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, en la Nueva Versión Internacional, dice, sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Eso llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y nuestros huesos, dice la palabra. La palabra llega hasta los huesos. So declara cada día la palabra de Dios en tu vida, las promesas de Dios en tu vida. Llegan hasta los huesos. Llega la sanidad hasta los huesos. Acuérdate cuando hablamos de esto. Encuentra las promesas de Dios. ¿Por qué dice la médula del hueso? ¿Te acuerdas? Sí, porque en la médula es donde nace la sangre. Y la palabra dice que la vida está en la sangre. Exacto. Y como la vida está en la sangre y nace de la médula, de los huesos. Dice que parte el hueso y entra hasta ahí. O sea, no hay un lugar donde la verdad no pueda llegar. Exactamente. Dice, no hay nada oculto debajo del sol, decía Salomón. O sea, no hay nada donde la verdad no salga a la luz. Ni el centro de tus huesos, ni tu identidad, ni lo que tú eres. La verdad siempre va a triunfar, siempre va a ganar. El momento que tú recibiste a Cristo, recibiste la palabra, dice que tú fuiste nacido de la palabra incorruptible. Exacto. No de la corruptible, de la incorruptible palabra de Dios. Entonces tu salvación entró hasta la médula del hueso. Exactamente. Eso tienes, cuando dice recibiste vida eterna, recibiste la vida incorruptible de Cristo dentro de ti. Por eso somos cuerpo de Cristo. Por eso tenemos la sangre de Cristo y por eso somos cuerpo de Cristo. Porque llevamos la sangre de Cristo en nuestros huesos. Hasta nuestros huesos. La sanidad. Exacto. Dice la palabra que por sus llagas nosotros fuimos sanos. Un día yo estaba diciendo, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo es que tu palabra llega a nosotros? ¿Cómo la recibimos? Dice, pues la palabra, aquí me llevó a este versículo, Hebreos 4, 12, dice, la palabra penetra hasta lo más profundo de ti. No hay una enfermedad que se escape de la palabra. No. ¿Por qué? Porque, como dice la promesa, por sus llagas nosotros somos sanos. Entonces llega esa palabra que es más cortante que dos filos, llega y penetra hasta el corazón y hasta la médula de los huesos. Wow. Y ahí empieza a obrar Dios. El poder de Dios empieza a llegar allí donde nace la sangre. Y la sangre corre en todo tu cuerpo y trae la vida. La sanidad. La vida de Dios. La promesa de Dios. So, recíbelo. Así es. Recíbelo. Qué bonito, la verdad. Y está padre esto.
Y yo creo que vamos a concluir con el último versículo que dice: oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Tenemos que perseverar en oración los unos por los otros. Esa es parte también de la armadura, porque el soldado no va solo a una batalla, va con todo su equipo, con todos los soldados. Es un ejército y somos un ejército. La oración. Y tenemos que orar por los unos por los otros. Dice, Entonces, oren por nosotros, hermanos. sí. Necesitamos de sus oraciones. Mantenerse alerta, también dice. Exacto, sí. Y para mantenerte alerta tienes que tener visión. Tienes que tener claridad. Tienes que quitar tu objetivo que no sea el correcto, ¿verdad? Tienes que apuntar hacia la dirección correcta. Y estar alerta significa tener todos tus sentidos conectados. ¿Pero a quién? Al Espíritu. Sí. Porque es el que te va a hacer las alertas de, hey, cuidado aquí, hey, cuidado acá. Entonces, estar alerta realmente es, tienes que caminar en el Espíritu. Porque humanamente no lo podemos hacer. Por eso dice oración. Entonces, cuando nosotros caminamos en el Espíritu, entendemos las cosas que no son el mundo espiritual. Sí. Porque no podemos ser alertas en el mundo terrenal y tener una armadura espiritual. Entonces, vas a estar desprotegido espiritualmente porque no estás alerta espiritualmente. Sí. Pero la oración Te mantiene alerta. te mantiene alerta espiritualmente. ¿Cómo quieres que Dios, el Espíritu de Dios te avise de un ataque si no oras y si no le buscas? Bien bonito, sí, leo la Biblia. Sí, todos los días yo reconozco a Cristo como mi Salvador. A lo mejor digo, hey, Dios, gracias por la salvación. Pero no hay una oración ahí presente. Entonces, ¿en qué momento Dios te va a decir, hey, el día de hoy, esto que te está pasando, ¿verdad? Se ponchó la llanta de tu carro. Es por algo. O sea, no te quejes. Te estoy librando de un accidente más enfrente. Pero si no estás alerta y haces todo por tu fuerza, ¿sabes qué? No, la voy a llevar así. Voy a ver el carro con la llanta ponchada. Te pasa algo. Y dice, no estuviste alerta. Yo te quería decir algo y tú no te conectaste conmigo. No oraste. No estuviste ahí en el mundo espiritual porque yo estaba haciendo todo lo posible para alejarte. Pero pues tú lo quieres hacer por tus fuerzas adelante. Entonces es donde dice perseverar en la oración. Estar alertas y perseverar en la oración. Estar alertas es eso, es conectar en los sentidos espirituales. Y la gracia de Dios nos sigue en todo momento. Claro. El amor de Dios, los ángeles de Dios siempre está con nosotros. Y es importante ponernos esta armadura para que podamos pelear contra el enemigo. El enemigo es el que es el que nos ataca y tenemos que saber cómo usar esta armadura. Uh-huh. Y entre más la practicamos, más sabemos como un soldado que aprende cómo usar su espada. Entonces tiene que saber cómo maniobrar uh-huh. la palabra de Dios. Entonces, al final de cuentas, mi vecino no es mi enemigo. No. Pero orando, o sea, entendiendo, ¿verdad?, que la armadura es espiritual y orando, Dios me va a decir qué hacer. Me va a guiar. Exactamente. Hacia lo correcto. Sí. Cómo derrotar al enemigo que podría estar manipulando, o al vecino, o a lo mejor a mí mismo, que a lo mejor el problema soy yo, no es el vecino. ¿Sí? El vecino es como el chiste ese que dice que iba una persona mayor en el carro. Ya quiero concluir con esto. Sorry por chistes, ¿verdad? Pero... No, está bien. No sé si Javier también tenga preguntas sobre... Ahorita. Iba conduciendo, ¿verdad? Iba escuchando la radio, el señor. Y en la radio estaba un locutor diciendo, no, dice, cuidado, en la 83. Hay una persona que va en contra, lleva media hora conduciendo en contra. Dice, no, dice, hemos tratado de ubicarlo, pero no podemos como que... reubicarlo, o sea, ¿no? Sí. La policía no puede llegar a él. Y la persona mayor apaga la radio y dice, yo veo que todos vienen en contra. Oh. Era él. Entonces es donde digo, el enemigo no es el vecino. A lo mejor puedo ser yo. El que está siendo, ¿cómo se llama? El que está apuntando al enemigo, según yo, es el vecino. Y el vecino es decir, yo ni te estorbo, ni te... Tienes que ponerte a cuentas con Dios. Tienes que... Dios te va a revelar. Sí, tienes que ponerte a cuentas para
para que puedas tú caminar con Él y ser lleno de su Espíritu. Sí. Abriendo la palabra, te pones las piezas de la armadura. Sí. Cuando tú abres tu palabra. Y en la mañana tú levántate y dices, me pongo hoy el cinturón de la verdad. Me pongo la coraza de justicia. Me pongo levanto el escudo de la fe. Me pongo el casco de salvación. El apresto del evangelio. El apresto del evangelio. El calzado del evangelio. Persisto en la oración y estoy alerta. Y levanto la espada de la palabra de Dios. Qué bonito. Y con el Espíritu Santo y con mis hermanos vamos todos juntos y tomamos territorio y vencemos al enemigo. El día de hoy. Y el día de mañana es otra batalla. Sí. Hay que ponerse la armadura nuevamente. Otra vez. Todos los días. Todos los días. Todos los días es importante ponernos la armadura y estar equipados. Qué bonito. Qué bonito. Yo me llamo Moisés. Yo me llamo Elías. Y esto es Reset.